Buonasera, benvenuti. Con questa conferenza di Carlos Morales noi iniziamo il ciclo di conferenze dedicate alla cultura messicana. Approfitto per salutare e ringraziare i rappresentanti dell'ambasciata messicana a Roma, con la cui preziosa collaborazione queste iniziative sono state realizzate. Sono molto contenta di vedere in sala gli studenti che hanno contribuito a interpretare e a realizzare l'opera di Carlos Morales. Ringrazio moltissimo Carlos Morales per questo inedito progetto di mostra al quale devo dire, e qui un po' mi commuovo, quasi la voce mi si rompe, tutto il Palazzo delle Esposizioni ha lavorato con grande entusiasmo, è stato un grande, bellissimo lavoro di squadra. Do subito la parola a Carlos, grazie. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No? Ok. ¿Hola? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Déjame ver. Sí. Todo en orden. Bueno, antes que nada quisiera agradecerles por haber venido. Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido una experiencia muy bonita estar aquí y bueno, quisiera agradecer a toda la gente del Palazzo y también a los estudiantes que me ayudaron a realizar la obra y pues bueno, a la Embajada de México, en fin, toda la gente que ha estado involucrada en este proyecto. Es la primera vez que doy una conferencia en español que está siendo traducida simultáneamente, entonces es un poco extraño para mí, pero voy a intentar fluir con ustedes. Voy a comenzar leyéndoles un texto de un escritor alemán que se llama Sebald, W.G. Sebald, un texto que encontré en un libro que leí hace unos años que se llama Austerlitz. Y dice, a pesar de no haberme dedicado luego a la historia natural, dijo Austerlitz, muchas de las observaciones botánicas y zoológicas del tío abuelo Alfonso se me han quedado en la memoria. Hace solo unos días consulté el pasaje de Darwin, que me mostró una vez donde se describe una bandada de mariposas volando sin interrupción durante varias horas a 10 millas de la costa suramericana, en la que era imposible, incluso con el catalejo, encontrar un trozo vacío de cielo entre las tambaleantes mariposas. Especialmente inolvidable, sin embargo, me ha resultado siempre lo que Alfonso nos contó entonces sobre la vida y la muerte de las polillas. Y todavía hoy profeso a esas criaturas, entre todas, el mayor respeto. En los meses más cálidos ocurre no pocas veces que alguno de esos insectos voladores nocturnos se extravía en mi casa, viniendo del trozo del jardín que hay detrás de ella. Cuando me levanto a la mañana temprano, lo veo todavía inmóvil, en algún lugar de la pared. Saben, creo yo, dijo Austerlitz, que han equivocado su camino, porque si no se los pone otra vez fuera cuidadosamente, se mantienen inmóviles hasta que han exhalado el último aliento. Efectivamente se quedan, sujetos por sus garras diminutas, rígidas por el espasmo de la muerte, aferrados al lugar de su desgracia, hasta después de acabar su vida, hasta que un soplo de aire los suelta y los echa a un rincón polvoriento. A veces, al ver una de esas polillas que mueren en mi casa, me pregunto qué clase de miedo y de dolor sienten, sin duda en el momento en que se extravían. Como sabía por Alfonso, dijo Austerlitz, no había realmente ninguna razón para negar a las criaturas más pequeñas de una vida interior. Comienzo con un extracto del libro Austerlitz de W.G. Sebald, pues siempre me llamó la atención la manera en que este autor escribió en relación a las imágenes que coleccionaba. Como si una primera secuencia de estas surgiera luego que existiera el texto, o como si el texto fuese el motivo para secuenciar estas imágenes. Lo que nunca queda claro, pues a veces parecen ilustrar el texto y otras veces pareciera que estuvieran allí arbitrariamente, solo cobrando sentido páginas más tarde o a veces nunca. Aquí se ve un poco un ejemplo cómo
se combinan las imágenes en este libro. Entonces lo que ocurre es que a veces uno sentiría que la imagen está ilustrando lo que se va diciendo y a veces parecería que lo que se está escribiendo, perdón, va ilustrando la imagen, pero a veces no. Entonces no siempre hay sentido y es solo a lo largo del libro cuando uno va empezando a entender el sentido que tienen las imágenes, que es un sentido, yo diría, incluso paralelo. Yo parto de imágenes que generalmente son imágenes personales, son imágenes de cosas que me llaman la atención, que veo en la calle, cosas que se vuelven recurrentes, que me van gustando, por decir la imagen de la paloma. Este es un tipo de paloma que en realidad son pájaros espantapájaros, o sea, son siluetas de pájaros que se utilizan en los edificios para evitar que los pájaros reales se estrellen contra el vidrio. Y siempre me ha llamado la atención esa ironía de cómo funciona ese pájaro espantapájaro. Y es como una imagen que no es muy llamativa, pero se te va quedando un poco como en el filo del ojo, ¿no? Algo que te va llamando la atención. Y, por ejemplo, decidí en algún momento hacerle fotos y lo que a continuación hago es, digamos, son fotos digitales, lo bajo en mi computadora y empiezo a calcarlas, que también se puede conocer como rotoscopiar, que es una técnica de animación que es calcar sobre una imagen, calcar sobre una foto. Y lo que utilizo son programas vectoriales, o sea que son, digamos, programas de dibujo, que funcionan un poquito de una manera así, o sea, funcionan a partir de puntos sobre líneas, ¿no? Es una cuestión muy sencilla. Tú vas marcando los puntos que vas trazando en el dibujo y así, digamos, le vas dando la forma. Y lo que ocurre es que estos puntos y estas líneas son reconocidas por máquinas. O sea, por decirlo, por una máquina impresora, por una máquina que pueda cortar madera, por otros programas. O sea, son, digamos, dibujos numéricos, podríamos decirlo así. Y lo que me gusta es que, digamos, cuando uno piensa en este tipo de imágenes, que en el fondo son imágenes que son cálculos matemáticos, de alguna forma puede pensar que son imágenes fantasmagóricas, o sea, que son imágenes que solo son representadas, que en ese sentido son virtuales. O sea, por ejemplo, en una imagen, si no existiera el recuadro y si no le diéramos al recuadro un tamaño definido, no tendríamos, digamos, una sensación de escala ante esta imagen. Y lo mismo ocurre con el color, o sea, son imágenes que tú puedes definir de qué color sean, de qué tamaño sean, pueden ser gigantes, microscópicas, y también puedes definir, digamos, la manera de sacarlas al mundo, o sea, la manera de sacarlas fuera del lenguaje de la computadora. ¿Cómo sería este ejemplo? Que digo, también parece casi lo mismo a lo anterior, pero esto, por ejemplo, se hizo como la portada para una compilación de música rock y pop y electrónica de un proyecto que hicimos con dos amigos, con André Pal y Julián Lede, en el 2003 más o menos, que decidimos hacer una disquera de música, reciclamos mucha música pues de bandas independientes mexicanas, de otros lugares del mundo, y como portada decidí usar esta imagen tan sencilla. Lo que ocurrió es que, digamos, imprimimos los discos, aquí se ve en la imagen toda la edición de discos tirada en el piso, que se vuelve una especie como de parvada de pájaros, podrías verse como pájaros en vuelo o como pájaros muertos en el piso, tal vez por la contaminación o algo así. Y sacamos el disco físicamente en una edición muy pequeña, pero también lo que hicimos fue subirlo a internet, donde dimos acceso, por un lado, a la lista de música, o sea, todas las canciones, y también a las gráficas del disco, o a la gráfica, pues, principal. Y también escribimos un manifiesto donde hablábamos de la importancia de regalar la música, ¿no? En vez de venderla como estrategia, lo que nos interesaba era que se distribuyera regalándose. Y lo que ocurrió es que la gente empezó a bajar la música, pero también la imagen. Y empezamos a encontrar discos piratas de gente que empezó, digamos, a comercializar nuestro disco. Entonces,
Este es, por ejemplo, es un ejemplo de una de las portadas que encontramos, que fueron portadas que encontramos, por decir, en mercados, en las calles, o sea, afuera, haz de cuenta, entrando al metro. Empezamos a encontrar todos estos discos que, digamos, alguien empezó a producir sin nuestro permiso. No sé si entiendan a qué me refiero con pirata, pero para mí, o sea, eso es muy normal, pero lo que se me hizo interesante es que recogieron la imagen que encontraron en internet, pero digamos que la imagen, siendo una imagen tan simple y tan aburrida, podríamos decir, tan boba, ellos mismos decidieron mejorarla, o sea, decidieron transformarla y agregarle cosas, por decir, le hicieron el fondo rojo, le escribieron la identidad del proyecto, que es Nuevos Ricos, un eslogan que apenas se ve allá arriba. Y para mí fue interesante mejorar cómo, entender cómo, o sea, uno tira al mundo una imagen que podría entenderse como incompleta, una imagen que no es perfecta, que no es realmente muy interesante, y que otra gente la puede encontrar y la puede pescar y la puede mejorar, la puede cambiar, transformar. Esto, por ejemplo, y también lo que empezamos a encontrar, por ejemplo, aquí es la parte de atrás de uno de los discos, donde, por ejemplo, nosotros lanzamos, creo que eran 15 bandas, de las cuales solo dos fueron exitosas. Entonces, lo interesante en este tipo de hallazgo es que nos dimos cuenta cuáles habían sido las exitosas. O sea, todo el resto de las bandas se convirtieron en puntillas, y, digamos, solo importaban Titán y María Daniela, ¿no? El resto básicamente desapareció. Entonces, esa especie de crueldad, ¿no? De encontrar que en el mercado, pues lo que interesa, interesa, y lo que no interesa, no interesa, y se va. Y cómo se va expresando, para nosotros fue interesante. Y fue tan interesante que, por ejemplo, María Daniela, con una canción que estaba incluida aquí, que se llama Miedo, empezó a haber interés de los radios, empezaron a pasarla por la radio, empezaron a utilizarla para comerciales, se volvió un hit, básicamente. Y a partir, digamos, de empezarse a escuchar eso, nos contactó EMI, que es una disquera muy importante, entre ellos en su catálogo tienen a los Beatles, por ejemplo, y nos pidieron sacar el disco oficialmente. Y ahí fue para mí una oportunidad muy interesante, donde lo que hicimos fue decidir sacar todas las copias que encontramos piratas ya oficialmente. Entonces, digamos que nos apropiamos de lo pirata y lo volvimos oficial, ¿no? Que fue un juego muy pequeño, porque en realidad fue un juego ante los piratas. Pero lo que sí ocurrió es que cuando los piratas vieron su disco pirateado dentro de la tienda oficial, se sacaron un susto, ¿no? Por decirlo. Como parte de este concepto de trabajo, también esta es una imagen de adentro, entonces vemos distintas versiones de cómo se fue pirateando. Lo que les mostré antes. Y como ven, incluso arriba, ¿no? O sea, son copias que se han hecho a mano, son copias que se van transformando, si quieren, puede uno decir degradando, pero a la vez se van convirtiendo en otra cosa. Y esa otra cosa es lo que a mí me resulta interesante. Como parte de este concepto hicimos esta instalación, que era una especie de instalación artística, tienda de discos. Entonces, por un lado funcionaba como una instalación, como una experiencia estética, pero también teníamos adentro a unos vendedores de discos y de pins, de botones, de carteles, de playeras, y entonces funcionaba como un lugar tienda. Entonces la idea era que nosotros, en vez de venderlo como obra de arte, lo que podríamos hacer era venderlo como una franquicia. Hace cuenta como McDonald's va vendiendo sus franquicias, nosotros podríamos, no sé, tal vez venderlo a otro museo, vendérselo a un bar, a otra gente. Nunca resultó, o sea, nadie quiso comprarla, pero lo que sí nos ocurrió es que un año después descubrimos gente en Colombia nos pirateó la idea. Entonces, digamos que ellos hicieron su propia franquicia sin pedirnos permiso, y lo que hicieron fue una especie de, yo le diría,
como de burla de nuestras propias gráficas, de nuestras propias cosas. Digo, se ve muy mal, pero por ejemplo las gráficas que se ven en la pared son como versiones, ¿cómo se dice esta palabra? Pues un poco, sí, son como una burla de nuestro propio trabajo, básicamente. Pero ahí nos dimos cuenta que también ahí se estaba replicando la misma situación, ¿no? De copia, la misma situación donde empieza a haber ese eco. Esta es una imagen que a mí me interesa mucho porque es una imagen de todo este proyecto y todos los conciertos que fuimos haciendo y digamos todas las bandas que fuimos promoviendo bajo este nombre que era Nuevos Ricos. Empezamos a descubrir a este chico que iba a todos los conciertos y se volvió como el fan número 1 del proyecto. Y lo que fue muy interesante es que él mismo se fue apropiando de distintos aspectos, ¿no? De las gráficas, y se inventó, digamos, el look Nuevos Ricos, o sea, se inventó su propia estilo Nuevos Ricos, pues no sé, usando una chaqueta, usando un sombrero, pero lo que era interesante es que ahí él ya era la persona que estaba creando, digamos, a partir de nuestros propios, de lo que habíamos generado, ¿no? O sea, que era, digamos, como la chispa que pudo haber hecho una especie de subcultura, que nunca ocurrió tampoco, se quedó trunca, o sea, solo existió él, en un momento lo perdimos, pero me gusta que sí existió ese momento, ¿no? Donde, por decir, es como el primer punk, o el primer nuevo romántico, o el primer rocker, o sea, es como la posibilidad de que se hubiera vuelto una subcultura. Las imágenes todas son agrupadas en algo que yo llamo el archivo líquido, que es, como expliqué al principio, es un archivo de imágenes vectoriales que yo voy utilizando. A la fecha tengo alrededor de 3,000 imágenes, llevo aproximadamente 10 años desarrollándolo. Se ha usado, por decir, para hacer gráficas de discos o para hacer animaciones. Entonces, por ejemplo, hay muchos momentos que son secuencias, que digamos, viéndolas una tras la otra, podríamos ver movimiento. Aquí vemos, por decir, momentos de estos movimientos. Y lo que yo he hecho es eso, o sea, primero fotografiar de la realidad, fotografiar a partir de gente que conozco, de amigos, de situaciones pues cotidianas, de cosas que me van interesando, de cosas que voy encontrando. Y también lo que he hecho mucho es, digamos, hibridizarlo, o sea, empezar a mezclar ciertas imágenes con otras. Un poco lo que ocurre aquí es que, digamos, la técnica de dibujarlo digitalmente es una técnica muy pesada, muy cansada, es bastante, es solo técnica, es una cosa fría. Y un poco, digamos, para no perder ese trabajo, lo que empecé fue a guardarlos para reciclarlo. Y así fue como poco a poco fui categorizando las imágenes y poco a poco, digamos, se fue creando este archivo. El archivo en sí existe digitalmente, o sea, yo lo considero una herramienta, no lo veo tanto como una expresión estética, pero ha habido momentos que, digamos, sí se vuelve físico para mostrarlo, ¿no? Por decir, como en esta imagen, como en las postales que también ven en la exposición, aunque el archivo en sí es nada más que una interfase de computadora, o sea, realmente no es una obra de arte, es justamente la herramienta que he estado utilizando. Entre ellas, pues hay muchas categorías, hay personas, hay palabras, hay objetos, hay tipografías, por decir un abecedario, hay animales, hay subgéneros de animales, hay cosas abstractas, hay cosas más figurativas, y también, digamos, hay otro tipo ya de lo que serían, por decir, las hibridaciones entre ellos o las monstruosidades que uno puede crear, digamos, mezclando las imágenes, por decir, la cabeza de un lobo con el cuerpo de una mujer, o imágenes incluso que son ya herramientas que utilizo para transformar el archivo mismo, que por decir las telarañas, que en sí son patrones de líneas que yo utilizo para subdividir otras líneas.
Y es algo que lo veo un poco como la matriz de mucho de las obras que he estado generando. Por decir, lo que vemos aquí en la exposición, en gran medida viene generado de la mezcla de ese archivo. Este es otro caso, y este es un caso que para mí fue especial, que es el caso de las palomillas, que también es una pieza que está en la exposición, que tiene que ver, es un caso anómalo para mí, porque generalmente yo voy desarrollando poco a poco la obra, digamos que voy siguiendo un poco el sentido mismo que la obra me va sugiriendo. O sea, no trabajo tanto de ocurrencias o de ideas que de pronto se me aparecen en la mente, pero en este caso sí, y fue una imagen que me vino a la cabeza a partir de un viaje que hice con mi familia al norte de México, de donde era mi abuela, que me fui a despedir de ella, nos fuimos todos a un poco a decirle adiós porque ya estaba grande y sabiendo un poco que ya se estaba enfermando, que ya era un poco como una despedida, Y en esas 2 semanas que estuvimos ahí conviviendo, una noche sin poder dormir, me vino a la cabeza una imagen de un lugar abovedado lleno de palomillas. Y me pareció una imagen muy potente, me pareció una imagen fuerte. Entonces cuando volvimos a México, después de las vacaciones, volví al taller, lo hablé con la gente de mi equipo de trabajo, les describí la imagen y les pedí que desarrolláramos la manera de hacer esta imagen real. Entonces lo que hicimos fue una especie como de origami, de semi-origami, porque es a partir de ciertos dobleces, desarrollamos estas palomillas y empezamos a construir una plaga con la que fuimos llenando poco a poco el estudio. Entonces digamos que fuimos tomando a partir de la cocina todo el estudio, y a la vez lo fuimos vaciando, digamos, vaciando de nuestras propias herramientas. Entonces fue como un proceso extraño, como digamos, de invasión, donde la plaga, conforme la vamos armando, la vamos haciendo, empieza a tomar el espacio, y a la vez nosotros nos fuimos escondiendo en un par de cuartos, de forma que al finalizar teníamos este estudio. La plaga tardó más o menos 8 meses en hacerse, y lo que fue extraño es que, pues digamos, nadie sabía exactamente a qué nos dedicábamos en ese edificio, porque estábamos trabajando en el 5º piso de un edificio de viviendas común y corriente. Y lo que empezó a ocurrir es que la gente que, por ejemplo, en México trae el agua, o sea, el agua potable, subía al estudio a traer agua o, no sé, a medir el gas o el electricista, y de pronto empezaban a ver esta plaga sin entender qué era, ¿no? Entonces, claro, ellos bajaban y hablaban con la portera y le explicaban, oye, arriba está ocurriendo algo raro, ¿no? Entonces empezó a generar una cosa extraña en el edificio mismo, ¿no? Y coincidió además que abajo, en la 4ª planta, había una familia de locos, que fue muy raro porque no limpiaban. Entonces empezó a generar una plaga de cucarachas, pero de cucarachas reales. Entonces llegó un momento en que, por un lado, sabían que había una plaga, sin entender que era una plaga de papel, pero sabían que había una plaga de palomillas en el 5º piso, y en el 4º piso había una plaga de cucarachas reales. Entonces llamaron al extintor, o el exterminador, que se llama. Y bueno, el exterminador fue así como la Bienal de Venecia para los exterminadores. O sea, estaba completamente feliz nos platicaba que nunca había exterminado tantas cucarachas en su vida. Entonces también fueron esos momentos, por ejemplo, donde entró a exterminar cucarachas a nuestro espacio, y nosotros le pedimos que tuviera cuidado de no dañar la instalación, ¿no? Finalmente se recopiló todo esto y se empacó, o sea, como se empaca una obra de arte. Contratamos una compañía de las que transportan arte, y se llevó la exposición a una galería en Nueva York, donde ahí ya tomamos, digamos, toda la galería, y empezó a surgir también esa duda, ¿no? De ¿a qué te atienes? O sea, ¿cuál es el espacio dentro de la galería donde puede existir esto, ¿no? O sea,
¿Es el espacio de exhibición? ¿Es toda la galería? ¿Es la parte de adentro, afuera? O sea, ¿cuál es, digamos, el límite si esto fuera una polilla? Lo que fue interesante porque pudimos trabajar también, digamos, en los espacios no públicos de la galería, ¿no? Por ejemplo, en las oficinas. Entonces la polilla se fue distribuyendo, entró en los baños y obviamente la gente también agarraba una y la ponía en otra parte, empezaban medio a jugar con ellas, de pronto había una en el baño, de pronto ya no estaba, de pronto ya había cambiado, empezó ahí como a moverse. De ahí fue interesante porque nos invitaron a llevarla a Miami, que fue interesante en Miami porque fue dentro del contexto de la Feria de Arte. Entonces, no era propiamente en la Feria de Arte, pero digamos como uno de los eventos relacionados a la Feria de Arte. Y ahí me empecé a dar cuenta que estaba ocurriendo algo interesante, que era, digamos, que había salido de una idea mental al estudio, digamos, el estudio del artista, del estudio del artista a la galería, y de la galería había entrado a la feria, digamos, había entrado al mercado ya propiamente. De ahí se fue a un museo, entonces también hizo un recorrido, digamos, de la feria a la institución, al museo. A un museo, este es el Museo de Filadelfia, que es un museo enciclopédico. Por decir, aquí vemos la sala surrealista y allá vemos se llama Nube Negra, la pieza. Ahí pudimos finalmente instalar lo más parecido a como originalmente había ocurrido en mi mente. También usamos espacios, digamos, de comunicación, o sea, espacios que no son propiamente de exhibición. Y también fue interesante usar otros espacios donde, digamos, se exhibía piezas históricas, o sea, donde ya empezaba a relacionarse pues, con otros momentos, si quieren, de la historia del arte. Como yo estudié en Holanda, para mí fue como interesante tomar un poco una venganza y atacar un Mondrian, más o menos. Y de hecho allá lo que vemos es la parte de atrás del Étant donné de Marcel Duchamp, que es esta pieza que solo se puede ver por un hoyito y que supuestamente nadie la conoce más que el electricista que cambia el foquito. Y entonces, digamos, un poco intrigado por ese mito, decidí también como atacar con mis polillas, así en lo más posible. Y de ahí fui a casa de unos coleccionistas. Entonces ahí ocurrió algo, ahí se cerró el círculo de una forma extraña. O sea, ahí pasó de nuevo haciendo el recuento. De ser una imagen mental al estudio del artista, volverse obra, a la galería, de la galería a la feria, de la feria a la institución y de la institución a la casa de los coleccionistas, que es en gran medida como funcionan mucho las obras ahorita. Entonces hizo una especie como, digamos, de trayectoria ideal, de cómo supuestamente funcionan actualmente las obras de arte, ¿no? Después de ahí pasó a una iglesia, que fue extraño también, o sea, de pronto, bueno, es una iglesia desacralizada, pero también entra un poquito como en esa especie de recorrido de las obras de arte, ¿no? De su sacralización, de cómo van transformándose. Ya entendiendo esa especie como de migración de la pieza, ya pensando casi que la pieza es una especie de animal, hay una manera que me gusta de entender, por ejemplo, a las hormigas, que es entenderlas como miles de animales pequeñitos o como uno solo, pero que es un animal, digamos, amorfo, que se puede adecuar siempre a un espacio. Y es en gran medida lo que siento con esta pieza, que es una medida que siempre se va a adecuar al espacio en que lo pongas, no importa cómo sea el espacio. O sea, siempre, digamos, se va a moldar. Pero curiosamente en esta también empezó a haber una especie pues, de migración, de cambio. Y digo, en gran medida fue sorpresiva. O sea, uno desea que ocurran esas cosas con las piezas, pero en general a uno le pasa que las piezas se quedan en algún momento. O sea, a veces uno las exhibe y nunca pasan de esa exhibición en la galería. O a veces uno las hace y nunca salen del estudio. A veces se quedan en la feria. O sea, y en esta sí empezó a tener todo ese recorrido. Como al año de todo esto, un curador con el que trabajé me mandó esta foto y me preguntó que si yo había hecho la instalación en Dior, en París, en Dior Homme. Y yo no la había hecho. Entonces para mí fue muy sorpresivo
encontrarme esto. Entonces me empecé a indagar y empecé a encontrar estas imágenes, pues de algo que se parecía o se parece demasiado a mi pieza, sin ser propiamente mi pieza. Al punto que lo encontré en Liberación, en el periódico francés, y en efecto, lo que hizo Dior fue plagiar la pieza, o sea, básicamente reproducirla. Un poco en el shock, sin entender bien qué hacer, me puse a pues investigar, a buscar en internet, a ver qué encontraba, y me encontré que lo habían metido en un desfile. O sea, esto tiene láser, un momento. O sea, aquí se verían un poco de palomillas, aquí es más obvio. Y, digamos, aquí hicieron la asociación con ropa. Entonces, digamos, ahí saltaron a la ropa. Encontré esta invitación al evento de presentación de la... También encontré lo que se puede leer aquí, que dice, "The black butterflies are the work of Carlos A. Morales, who I think did an installation in your home." O sea, que las palomillas son mi trabajo, pero que esta persona piensa que yo hice una instalación en Dior. Entonces empecé a entender que había ya una confusión ocurriendo. Y de ahí empecé a encontrar este tipo de vestidos, ¿no? Que curiosamente ya no fue Dior quien los hizo, sino es Diane von Furstenberg. O sea, que digamos ya otra compañía se apropia de la idea de Dior y la jala, ¿no? Empecé a encontrar más y más imágenes publicitarias. Por decir, me llamó la atención esta, que es una mujer china, donde también existe la posibilidad de que ya se está abriendo, digamos, hacia ese mercado, o que incluso puede ser una copia. Contactamos a China, incluso averiguamos cuánto costaba hacer copias de esas copias. Era mucho más barato, por ejemplo. Entonces empezamos a ver cómo empezaba a entrar esta imagen en el mundo de la moda. Esta imagen, por ejemplo, es de alguien que se compró, que se quería comprar el vestido, pero que le era tan caro que decidió meterse al probador y solo hacerse una foto y después subirla en internet, ¿no? Y digamos, viendo todo esto, y claro, obviamente pensando en qué hacer y si uno hace una demanda o no, o si tiene que, cómo relacionarse con esto, le di el libro que les leí al principio a mi esposa, y ella descubrió que había un pasaje en el libro donde había una foto de esa mariposa y también donde se mencionaba esa mariposa. Entonces lo que me di cuenta, o lo que más bien ella se dio cuenta, es que tal vez yo también me la robé inconscientemente, porque fue un libro que yo estaba leyendo justo antes de ir a ese viaje al norte, ¿no?, de México. Entonces ahí, claro, lo que de pronto fue como caer en cuenta que yo tal vez, o que seguramente también había cogido esa imagen, sin dar, o sea, inconscientemente, ¿no? Con el libro, pues decidí fotocopiarlo y hacer una apropiación también de ese libro, y le metí mi historia. Y bueno, hice, digamos, una versión pirata del libro de Austerlitz, un poco como un homenaje. Y bueno, ya asumiendo ahí, ya me cambió el panorama, porque digamos, pasé de ser un autor a ser también alguien más que estaba copiando, o sea, o que era parte, digamos, de ese gran circuito, ¿no? Entonces, lo que he seguido haciendo es averiguando, y me he seguido encontrando cosas. Por ejemplo, aquí es Dolce Gabbana, donde ya mezcla, digamos, el mural con la ropa, ¿no? O sea, donde ya hace la fusión de ambas cosas. O esta, que es una marca norteamericana que no me acuerdo el nombre, pero digamos ya es una marca menos importante. O esta, que es otra marca norteamericana, también no me acuerdo el nombre. O esta, que es una apropiación de los vestidos de Diane von Furstenberg, pero para gordas. O sea, ella lo hace a propósito. O esta, que ya lo encontramos en un sitio ruso, donde ya es, digamos, una versión
rusa del mismo vestido. O esta, que ya fue muy importante, donde ya en vez de $400 te cuesta $14, ¿no? O sea, ya es, digamos, bajó a la versión más chafa, decimos en México, como más mala, de esta compañía que se llama Dickies, que vemos aquí. Y empezar a encontrar este tipo de imágenes como Hannah Montana, no sé si la conozcan, que se llama Miley Cyrus, donde encontramos esta imagen de ella en la presentación de la película, creo que en París, que además es interesante, digo, porque por ejemplo empezamos a averiguar qué podían significar las palomillas. Y claro que hay una relación fuerte con la muerte, con la imagen de la muerte, pero también un amigo me mostró una website de un tipo que es esos que están completamente fascinados con las teorías de la conspiración, que hablaba de que las palomillas tienen que ver con un programa que la CIA hizo después de la Segunda Guerra Mundial de control mental, donde supuestamente llevaban científicos nazis a Estados Unidos para que desarrollaran técnicas de control mental. Entonces que por eso en todos los videoclips tipo de Beyoncé o de Shakira aparecen todas esas palomillas, porque es verdad que salen muchas palomillas en ese tipo de videoclips, o imágenes masónicas o imágenes satánicas. Entonces, de pronto era así como ya una locura total empezar a ver eso, y de pronto nos encontramos esta imagen, y es así como, palomillas con Walt Disney y Miley Cyrus, puede que sea verdad. Bueno, ya son divagaciones, pero... O, por ejemplo, esta imagen, que es una galerista de Los Ángeles, no me acuerdo su nombre, es una galería que está en Los Ángeles, pero donde ya me parece increíble que una pieza que originalmente se mostró en Nueva York, en otra galería, dé un recorrido por el mundo y acabe en el vestido de una galerista de Los Ángeles sin darse cuenta, ¿no? O sea, este tipo de viaje. O ya este nivel donde encontramos, digamos, ropa interior, ¿no? O sea, donde ya también entra toda una cuestión más sutil o más sublime, ¿no? Donde la gente ya lo puede estar utilizando sin que uno se dé cuenta, ¿no? O sea, por decir, ¿no? O sea, ya puedes tener cualquier vestido sobre ti y traer esto por dentro y no darte cuenta. O esta versión que es Victoria's Secret, ¿no? Que ya fue... porque, perdón, esto es Dolce & Gabbana y esto es Victoria's Secret. A encontrar medias simulando tatuajes. A estas imágenes que recibí hace 2 semanas, justamente de alguien que se tatuó la pieza pues como si fuera Black Cloud, ¿no? Y esa es la pieza terminada. Y digo, para mí fue muy fuerte, porque ahí ya entendí, digamos, un recorrido que sería un viaje, digamos, de una idea mental a la piel, ¿no? Entonces, lo que me interesa es entender esos recorridos, o sea, digamos, recorridos por el sistema del arte, que de pronto se vuelve el sistema del mundo de la moda. El recorrido de pronto de la idea que se vuelve, que se fisicaliza en la piel. O entender o encontrar hace poco esta imagen de un artista que se llama Jane Dyer, que es una artista australiana que hizo justamente esta pieza el mismo año que yo, y lo acabamos de descubrir. Y que, pues, según lo veo, es muy parecido. O sea, las únicas diferencias podrían ser esto, que son una especie de escultura de libros. Entonces es como si las palomillas salieran del libro, a este cambio ya, digamos, de la pieza ya sin los libros instalada en una,
en una biblioteca o esta versión, ¿no? Que me parece muy interesante porque, o sea, yo no la conocía, yo también dudo que ella me conozca, o sea, viendo, digamos, cuando comenzaron estas piezas, fue exactamente en el mismo año. No veo forma, digamos, de haber visto publicidad de esa pieza, ni que ella hubiera visto publicidad de mi pieza, porque, digamos, todo eso se gestó a partir del siguiente año, y que me hace entender que son dos piezas que digamos, surgen paralelamente, una en Australia, otra en México, y de alguna forma empiezan a tener su propio recorrido, ¿no? Y pues bueno, lo que estoy intentando ahorita es encontrar una manera de dibujarlo, todo esto, para que de la misma forma en que les estoy contando la historia, encontrar una manera como de seguir contando esa historia, ¿no? O sea, me he dado cuenta que ya no es una cuestión de autoría, ya no es una cuestión de quién lo hizo primero, si la versión de Dior es original, o la mía es original, o la de Sebald es original, o la de Jane Dreier es la original, sino más bien es como entender cómo fluyen estas imágenes, cómo recorren el mundo, cómo cumplen una función en sus propios circuitos, y también un poco fantasear con la realidad, si es realidad o ya es una cuestión que yo me estoy imaginando. Porque también hay que ver que mucho de esto yo lo he encontrado en internet, entonces no sé si ya es un internet, es una lectura de internet enloquecida, o si es verdad o no es verdad, ¿no? Entonces lo que estoy intentando es encontrar la manera de traducirlo, de volverlo un cuento, un relato, y de volverlo ilustraciones, también como para sacarlo de esa lógica de la imagen de internet y entender si lo puedo volver otra cosa, ¿no? Y bueno, eso fue la conferencia de hoy. Y muchas gracias. Y si tienen preguntas, por favor. Gracias. Si tienen preguntas, por favor, con gusto se las contesto. Buenas Io noches. ringrazio Una simple Carlos curiosità. Morales e voglio ancora però aggiungere. C'è una domanda. Ah, scusate. Vado. Una simple curiosidad. Quería saber si Dior le había dado explicaciones por el plagio de su obra. Yo hablo español, ¿verdad? No. Ha sido una situación curiosa porque en el momento que yo descubrí que fue Dior y empecé a entender este juego, lo hablé con mi galería y justamente el dueño de Dior es uno de los clientes más importantes de mi galería. Entonces ahí entró en conflicto todo, ¿no? Entonces no. Y también decidí no irme por la vía del plagio y de toda esta cosa porque, o sea, digamos por la vía legal o la vía de hacer un juicio o todo esto, porque también me di cuenta que lo interesante que estaba ocurriendo era cómo se va desplazando la imagen y que digamos que yo lo que tenía era un poco que seguir ese camino y no, digamos, cortar las posibilidades de ese movimiento. Entonces, para mí lo que se ha vuelto interesante es la posibilidad de contar y de narrar, como lo estoy narrando ahorita a ustedes, con la idea de que poco a poco se vuelva un rumor y eventualmente Dior lo tenga que encarar, ¿no? Pero desde otro punto de vista. ¿Alguien más? Cosa pensa del fatto
A ver, un momento. Sì, no, la domanda era semplice, mi chiedo come la rete sta cambiando il nostro rapporto con le immagini e con le arti, perché una cosa di questo genere forse sarebbe stata impossibile negli anni 70 ed è stata possibile adesso grazie alla rete, quindi se è stato un motivo di riflessione il rapporto con la rete. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que es parte del fenómeno que está ocurriendo ahorita globalmente. Y incluso creo que tiene que ver con la mentalidad del uso de la computadora, pues de herramientas que son muy sencillas como copy-paste, ¿no? O sea, copiar, pegar, que de alguna forma se han propagado. O sea, donde digamos es fácil el flujo de la información y es fácil, digamos, reciclarla y reutilizarla. Y sí, en gran medida yo creo que tiene que ver con eso. Trato de hacer la pregunta en castellano. He entendido que a usted le gusta mucho de esta difusión, ¿no?, de su idea artística en varias medidas, en varios lugares. Pero como artista, ¿qué piensa o qué es su reacción cuando una idea artística, en una obra artística, llega a ser al final, en algunos casos llega a ser un producto comercial, digamos, de serie? Yo no hablo de la alta moda, pero hablo, por ejemplo, ¿no?, de la ropa a $14 que usted ha buscado. Es decir, esta contaminación con el mercado de los productos, digamos, más sencillos, ¿tiene a ver todavía con el arte o...? O sea, yo no sé si, o sea, no digo que estos productos sean arte, pero se vuelven como vehículos o plataformas que sirven, digamos, para que la imagen se desarrolle y se transmita. A mí lo que me interesa es entender cómo, o sea, por qué ocurre eso, cómo ocurre eso, especular sobre eso. Donde no sé de pronto si hay una cuestión, por ejemplo, que es formal, donde, por ejemplo, en las dos ocasiones que me ha ocurrido, que son distintas, porque por decir la de la compañía de discos, de alguna forma yo la deseé y la provoqué, mientras que la de la mariposa no, o sea, fue el resultado de algo. Pero, por ejemplo, ambas imágenes tienen alas y son negras ante un fondo blanco. Entonces, me pregunto si son cuestiones formales que hace que eso ocurra. O algo que también he pensado es que sean imágenes que no están finalizadas, o sea, que no están acabadas. Y que de alguna forma eso hace que otros puedan tener la tentación, podríamos decir, de finalizarlas. Para mí eso es más lo importante, más que saber si es arte o no es arte. Tal vez empiezan como arte, porque yo hago arte, y desde ahí los lanzo al mundo, por decir. Pero lo que después se va volviendo ya es para mí otra cosa. Tal vez ya al final pueda reciclarlo yo mismo y volverlo a entrar, volverlo a meter en un lenguaje artístico, pero no lo veo como propagación del arte en realidad, pero sí de las imágenes.
Quería que nos hablara un poco de Estudio por la Ventana. O sea, básicamente, ¿dónde está el lío entre lo que ha sido nuestro trabajo y A ver. de... Perdón, es que si vuelvo a hablas en repetir? español me traducen a italiano. Te vuelvo a repetir, entonces. Pues te quería preguntar sobre Estudio por la Ventana y de cómo se desarrolla, o sea, de dónde está el lío entre la manera con la que se ha desarrollado el trabajo, la manera con la que hemos desarrollado el trabajo y el resultado final, y también dónde está el lío entre ese trabajo y el nombre. Básicamente eso. Sí, o sea, el Estudio por la Ventana es una pieza que trabaja sobre la totalidad del archivo, donde, digamos, a partir de usarlo tantos años como una herramienta digital, quise volverlo físico. Y la manera más sencilla de hacerlo fue creando los esténciles para poder dibujar con ellos. Entonces, no es que sean 3,000 esténciles representando a cada imagen, pero sí una selección bastante representativa. Para mí lo interesante al dibujar y sobredibujarlo tanto es la posibilidad de casi anularlo. O sea, donde, digamos, sobreencimando tantas imágenes, repeticiones, imágenes diferentes, existía la posibilidad de que surgiera otra imagen ajena, que a veces ocurre, que podemos ver otras cosas, o se vuelve una especie como de, yo le llamo como ruido blanco. Si entienden el ruido blanco, que es esa suma de todas las frecuencias musicales que crean ese plano. Y para mí es mucho ese efecto. Yo lo veo un poco como un escape del archivo. O sea, es 10 años de trabajar con ese archivo, pensar sobre ese archivo, volverlo incluso tu estilo, o eres reconocido por él. Y claro, eso se vuelve un peso como persona creativa. Entonces lo que intentaba era encontrar una manera de salirme de él, ¿no? Y creo que sintetiza esa, o sea, al tener que trabajar también en grupo para lograr pintar todas esas paredes, dibujar, de alguna forma se volvió reforzaba esa sensación de poder salirse, de que otros, de que se pierda en el espacio, de que se deshaga. Y bueno, hay cierta ironía, porque obviamente se vuelve una pieza en sí y tiene una validez visual. Pero para mí, como explico, es como una manera de intentar pasar a otro nivel. ¿Sí? ¿En italiano? Pronto? No, io sono rimasto colpito essenzialmente dalla prima parte della storia, cioè l'inizio. E anche nel contrasto fra l'inizio della storia, dove è nata l'idea mentale cosiddetta, e quello che è avvenuto dopo. Ci ricordiamo all'inizio c'è un soggiorno per trovare questa nonna, questa donna, diciamo, che stava per morire, ed ho trovato molto forte e molto vera l'immagine che ti è venuta in mente di queste farfalle in questa stanza buia, che sicuramente sono collegate anche al senso della presenza pesante anche di uno stato di morte o di imminenza. E adesso invece alla fine del racconto
vedo questa ragazza, che diciamo è dove è arrivata la storia, che diciamo è totalmente da un'altra parte da dove è iniziato il lavoro, da dove c'era forse anche quello che per me che ho sentito, anche vedendo la prima volta che tu hai sistemato le farfalle dentro la tua camera, il tuo studio. E la cosa che io sento è che si è, in qualche maniera, per me, dico soggettivamente, cioè da una esperienza forte e vera, da un'intuizione mentale anche visionaria come queste farfalle nella stanza, in realtà poi il lavoro si è, come si dice, è stato preso, ha girato il mondo, e di tutta quella coscienza, di quella sensazione che anche l'arte potrebbe, come si dice, sviluppare da quell'esperienza che tu hai avuto, ricreando e riportando le persone in quella stanza dove tu hai visto queste farfalle, in presenza del pensiero anche della morte di una persona. Alla fine vediamo ragazze sorridenti che vanno in giro con queste specie di farfalle, che in qualche maniera è come una sorta di ironia, perché diciamo loro si portano addosso una sorta di segno di morte poi alla fine, che invece si viene trasformato in allegria, insomma così. E questo è come ho visto la storia. Ma io vorrei, come si dice, portare la tua attenzione proprio a riflettere su quel primo momento così diverso, così vero, così intenso, da cui tutto è partito. E secondo me, diciamo, come artista sarebbe molto importante lavorare più direttamente su quel prima espressione. Però certamente la storia è fantastica, perché mi ha colpito questa partenza da dove sei partito a come poi alla fine qualsiasi segno, perché poi ci ricordiamo che diciamo anche Mondrian, i surrealisti, eccetera, eccetera, le loro opere, le loro immagini si sono diffuse nella moda, nella pubblicità, eccetera, eccetera. È un percorso che avviene da anni, che oggi internet aumenta. Però ecco, mi ha colpito, io sono rimasto comunque in quella stanza dove tu hai visto queste farfalle scure e stavi sicuramente in uno stato diverso da come sta questa ragazza, diciamo che apparentemente quelle farfalle non sono soltanto una decorazione, diciamo, per lei, per la sua coscienza, insomma. Ok, sí, o sea, hay algo ahí fuerte porque, o sea, de alguna forma sí podemos ver esta imagen como una imagen funeraria. Y claro que he pensado que me ha llamado la atención cómo una imagen funeraria se vuelve parte del mundo pop, de alguna manera. Que tampoco es la única, o sea, cuando ves la moda de los últimos años, ves que hay una especie de fijación por las calaveras, por lo gótico. Y claro, uno se pregunta por qué es eso, ¿no? O sea, por qué... y dónde hay una disfuncionalidad entre la modelo sonriendo y, como dices, feliz, y la imagen en el vestido que justamente la contradice, ¿no? Pero a mí, o sea, estoy de acuerdo, o sea, tal vez como artista, mi momento de vivirlo es el principio. Y ahí hay una implicación, si quieres, hasta emocional. Pero lo que me parece interesante es que el momento en que entra en la esfera pública, uno pierde el control. Y esa pérdida de control es justo la que me interesa, porque es donde tú ya no estás definiendo qué puede significar una imagen, o sea, pierdes tu autoría, y lo que ocurre es que empiezas a ver los resultados de algo mayor a ti. Y a mí me parece interesante justo ver eso, o sea, para bien o para mal,
Pero sí, para mí es justo esos procesos de distancia los que me interesan. Sí, donde por decir la historia de mi abuela se vuelve solo un comienzo, se vuelve una especie de chispa. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar? Una pregunta más, ¿nadie? Por favor. A ver, aquí hay dos. Porque la plática fue corta, así que tenemos mucho tiempo. No, el comentario largo del señor me hizo reflexionar un poco, ¿no? Y mientras lo escuchaba, yo me transportaba a una idea muy distinta, que probablemente les va a hacer reír, pero para mí ver a esta chica triunfante con la mariposa podría representar, si seguimos su discurso, como de algo fúnebre. Hoy con los medios, con todo lo que se desarrolla, acabamos con una imagen viva, o sea, la imagen como las lenguas, ¿no? No se queda muerta, sino que continúa a vivir y a vivir. O sea, quería solo comentar la contraidea que surgió del comentario. Gracias. Bueno, hay un caso interesante en la historia que es el de Bridget Raleigh, cuando llega a Nueva York a la exposición de Op Art y se encuentra que en las tiendas están los patrones de sus pinturas hechos vestido, ¿no? Y que según leía, o sea, se apropiaron, digamos, creo que fue un coleccionista, le había comprado una serie de obras de esas blanco y negro, y era un industrial textilero, y se le hizo muy fácil convertir ese patrón en patrón para ropa. Y para Bridget Raleigh fue un trauma, ¿no? O sea, fue algo, o sea, digamos que ella pensaba su arte desde un punto de vista muy alto, sí que es muy puro, muy sobre lo único, muy en contra, digamos, de la idea de la industrialización del arte. Y digamos, esa apropiación del mundo de la moda le resultó algo muy traumático. Y a mí me ha parecido interesante pensar en ella, ¿no? Pensar en ese caso, que digamos es un caso de los 50s, que funciona con una mentalidad muy distinta a la que tenemos ahorita. Donde ahorita sí, parecería que las imágenes entran y vienen de una forma mucho más ligera, podría ser, ¿no? O sea, donde, por decir, justamente con el internet, uno es capaz de ver miles de imágenes en cuestión de horas, donde ya no sabes ni qué estás viendo, ni qué se te está impregnando, digamos, en la mente. Y entonces siento que justamente ahorita tenemos que trabajar las imágenes desde otro punto de vista, o sea, tal vez un punto de vista menos apegado, o sea, menos, o sea, con menos sentido de posesión. Porque justamente yo siento que, digamos, los medios que mueven las imágenes son tan rápidos que es prácticamente ridículo o sea, que querer que una imagen tuya no se mueva, ¿no? Que no acabe en una página de Facebook, que no acabe en una website, que no acabe reproducido por otra persona. Y creo que justamente eso es algo que pone ahorita el arte en un momento donde la imagen del arte se vuelve realmente algo en entredicho, o sea, realmente algo cuestionable. O sea, incluso creo que gran parte del arte contemporáneo se está saliendo de la imagen por el discurso y se empieza a entender la imagen de otra forma. Y no sé, no quiero hacer ninguna conclusión, pero me parece que puede ser una pregunta interesante pensar en las artes visuales, que tanto la imagen sigue siendo un aspecto importante o es simplemente aleatoria, ¿no? Para mí es importante y es en ese sentido donde me gusta pensar que más allá de si sea mía o no mía o de quien sea,
o si es un buen vestido, un mal vestido, o una buena obra de arte, una mala obra de arte. Lo que me parece interesante es pensar que una imagen pueda tener la capacidad, digamos, de movilizar ciertas cosas, de movilizarse independientemente, ¿no? Y yo es un poco desde donde lo veo, ¿no? O sea, para mí la imagen sigue teniendo un valor importante en el mundo, ¿no? Pues no sé si quieren otra pregunta más, pero... Sí. Ah, perdón. Una primera y luego tú. La domanda è fondata sul fatto che lei ha iniziato da un'idea di farfalle bianco e nero in una piccola costruzione, poi si è allargato, è andato in musei e altre parti che l'hanno sempre di più valorizzata. Quest'idea poi è stata presa da altri, è stata accettata, ha fatto il giro del mondo, è andata anche appunto nelle boutique e neanche nei vestiti molto semplici. Non teme che lei intende, prima cosa, intende continuare a fare installazioni e vede che queste installazioni portano sempre qualcosa di nuovo? Prima domanda. Seconda domanda, essendo andata così divulgata questa sua idea, non pensa che addirittura sia arrivata alla sua conclusione? Questo anche in relazione a quell'altra stanza che qui vediamo e che è completamente diversa. Non parla di farfalle, ma parla di un'esplosione, parla di movimento anche e colore. Quindi lei pensa che nel futuro cambierà il punto di partenza di una sua nuova arte, di una sua nuova invenzione, di una sua nuova linea poetica? Sí, yo espero que sí, porque, o sea, justamente lo interesante es que yo creo que uno no lo puede provocar a propósito. O sea, para mí lo bonito de las palomillas es que ocurrió. Y bueno, que se volvió, digamos, interesante para mí seguir qué ocurrió, donde en efecto hay un fin, o hay dos fines tal vez, que es el tatuaje, o sea, que es la idea esa de un viaje de la mente a la piel, pero muy largo, o darme cuenta que en Australia alguien hizo lo mismo y que mete en contradicción todo lo que les conté, o sea, todo lo que ocurrió. Pero digamos, reflexionar a partir de ahí para intentar una fórmula no me parece interesante. Porque lo que creo es que lo que ocurrió es que la pieza entró en un circuito publicitario. Y es lo que ocurrió. O sea que en parte a propósito, por mi misma dinámica como artista, de querer que mi obra esté en un museo, de pronto se siguió y empezó a entrar a otros circuitos. Para mí es interesante reflexionar sobre eso, entender sobre eso, poder criticar eso incluso, y a partir de ahí, pues claro, yo preferiría encontrar otras experiencias. No, volevo soltanto notare, mi colpiva che alla fine del suo discorso lei diceva non è più importante se sia una mia immagine, ma appunto il percorso che questa immagine ha fatto. Il problema è che appunto alla fine di questa sua, diciamo, conferenza mi viene da pensare, così come le aveva fatto notare sua moglie, che forse non era una sua immagine. E quindi la cosa che mi sembra bella è così come noi pensiamo che ci sono delle immagini, non so se di per sé queste possano avere un valore simbolico, però è la relazione che poi nel mondo delle immagini, che oggi così tanto si moltiplicano,
qual è il nostro significato nella relazione con quell'immagine, qual è il significato che attraverso quell'immagine noi propaghiamo, che è quello rimando di altre possibili relazioni di significato che ciascuno individualmente instaura. Sí, o sea, es como una sensación de que las imágenes están ahí, que existen y que uno, según sus pensamientos, sus sentimientos, va tomándolas. Lo absurdo es que uno intenta pensar que son suyas. O sea, por eso para mí fue muy liberador, en realidad, cuando Galia me dice, mira, estaba en el libro, ¿no? Como después de crear todo un discurso como el que les dije, me doy cuenta que también hay un artista en Australia que piensa lo mismo, ¿no? Y me gusta eso, que es justamente anular la autoridad en la imagen, donde más allá si sea frío, cálido, personal o despersonal, en realidad uno está en ese como un poco lidiando con un banco de imágenes que todos compartimos en gran medida, ¿no? Sí, yo lo estoy intentando entender cada vez más así. Io ringrazio Carlos anche, come dire, per il coraggio con il quale ci ha raccontato come queste immagini appartengono a lui come inventore, come manager, come tutor, come selezionatore. Questi sono i modi in cui si è definito in alcune interviste, però al tempo stesso sono un patrimonio anche condivisibile e anche, come dire, per lo spunto interessante con il quale ha dimostrato come si può stare fedeli alla necessità dell'invenzione dell'immagine senza abiurare all'autorità dell'autore, però in una posizione liminare che in qualche modo riesce a comprendere ed abbracciare tutto quello che ci sta intorno. In questo senso il suo archivio liquido, questo ossimoro, da una parte la memoria, dall'altra parte quello che scorre senza interrompersi, così, forse è l'aspetto più interessante sul quale noi siamo molto contenti, come dire, di aver invitato e di invitare molte persone a riflettere. Io vi ringrazio per essere venuti, ringrazio Carlos. Ho da fare 2 o 3 comunicazioni, un attimo di pazienza. Prima cosa devo tornare a ringraziare Claudio Zambianchi e la facoltà di Scienze Umanistiche della Sapienza che ha collaborato con noi all'iniziativa e Gaia Ebenschutz che ha realizzato ieri ed oggi la performance di The Spider Galaxy che poi passerà alla mano alle studentesse dell'Accademia Nazionale di Danza ogni sabato e ogni domenica. Scusate, in questo momento non ricordo gli orari. Abbiamo deciso, mi sembra, insomma, una volta a pranzo e una volta di pomeriggio, comunque gli orari sono sul nostro dépliant. Do appuntamento per l'11 novembre prossimo perché Alejandro Sarabia González, che è il responsabile dell'area archeologica di Teotihuacan, parlerà dell'antica civiltà di Teotihuacan. Grazie e buona serata. Muchas gracias. Gracias, Daniela.